¿Cómo se imagina el futuro de Colombia, uno de los actores clave de la política actual? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la propuesta de gobierno de Iván Cepeda para el periodo 2026-2030. Vamos a desglosar las ideas principales yendo directamente a lo que dice su documento original. Vale, para empezar vamos a situarnos. Lo que tenemos entre manos es un documento programático, una especie de hoja de ruta que viene firmada por el político colombiano Iván Cepeda. Es, en esencia, su visión para el país más allá del gobierno que está ahora mismo. Claro, para entender de verdad una propuesta como esta, es fundamental saber quién la escribe. El propio documento nos da unas cuantas claves sobre la trayectoria de su autor, que como veremos es algo inseparable de su visión política. Fijaos, el programa no lo presenta como un político al uso, más bien lo define como una figura marcada por la historia reciente de Colombia. Se habla de él como defensor de derechos humanos, como alguien que ha sido pieza clave en negociaciones de paz y que ha luchado contra la corrupción desde el Congreso. Esta biografía, al final, es la base sobre la que se levanta todo el proyecto. Y aquí llegamos al corazón de la propuesta. La idea principal es que el cambio en Colombia ya está en marcha, pero que hace falta una segunda etapa, para que esas reformas se asienten y lleguen más lejos. O sea, no se trata de empezar de cero, para nada, sino de construir sobre lo que ya se ha iniciado. Venga, para entender esta visión a fondo, vamos a seguir el mismo orden que propone el documento y analizar sus 6 partes clave. Veremos quién es el autor, cuál es su visión general y luego ya nos meteremos de lleno en los detalles de su plan de acción. Muy bien, pues pasemos a lo que sería la columna vertebral de todo el proyecto. El marco general de la propuesta se apoya en 4 grandes transformaciones que el texto llama revoluciones democráticas. Cada una de ellas está pensada para atacar lo que se identifica como un problema de raíz en el país. A ver, lo interesante de esto es que nos ofrece una hoja de ruta muy clara para todo el plan. No son solo palabras o eslóganes, son los 4 pilares sobre los que se construirían todas las políticas: la ética, la justicia social, la descentralización del poder y el poder ciudadano. El primer pilar es lo que el documento llama una revolución ética. Y ojo, es el primero por una razón muy concreta. El argumento es que sin un cambio moral profundo, cualquier otra reforma pues está condenada al fracaso. Para luchar contra la corrupción, la propuesta dice que primero hay que entender de dónde viene, y aquí es donde se introduce un concepto muy potente, el de una profunda degradación moral de la sociedad. Esto vendría a ser el resultado de décadas de violencia y desigualdad que han hecho que la corrupción y el odio casi se vean como algo normal. Y esta cita, ilustra perfectamente el tono de la propuesta. No es una declaración de intenciones suave, es una promesa directa de ser implacable con la corrupción, empezando por la propia casa, es decir, dentro de su posible gobierno. Pasamos ahora a los siguientes pilares, que la verdad es que van muy de la mano. Si la revolución ética era el cómo, las revoluciones social y territorial son el para quién. Se centran en la justicia social y en reequilibrar el poder sacándolo de la capital para repartirlo por las distintas regiones del país. El objetivo de estas 2 revoluciones es bastante claro: poner el foco en aquellos que, según el documento, han estado históricamente marginados. Habla de las víctimas del conflicto, de los campesinos, de las comunidades indígenas y afrodescendientes y también de los barrios populares de las ciudades. Este enfoque en el cambio social se traduce, por ejemplo, en un apoyo muy directo a la llamada economía popular. La idea de fondo es transferir poder económico y dignidad a la gente de a pie y a sus comunidades. ¿Cómo? Pues fortaleciendo los pequeños negocios, el comercio local, la economía del día a día. Y con esto llegamos a la última de las 4 transformaciones, la revolución política, que la verdad es quizá la más ambiciosa de todas, porque lo que busca no es solo cambiar las políticas, sino la forma misma en la que se hace política en Colombia. Aquí el documento plantea un contraste muy claro entre 2 modelos. Por un lado, una política que se basa en el odio, en la exclusión, en la ambición personal, y como alternativa se propone un modelo totalmente distinto, basado en el diálogo, la inclusión y la construcción colectiva. Entonces, el punto clave es esta filosofía de gobierno, que se resume en una frase que viene de las tradiciones indígenas: mandar obedeciendo. Es una idea que le da la vuelta por completo al concepto de liderazgo, que ya no sería imponer una voluntad, sino ponerse al servicio de la voluntad de la gente. Muy bien, ya hemos visto el qué se quiere hacer. Ahora la parte final del programa se dedica a explicar el cómo. Porque claro, una cosa son los objetivos y otra muy diferente es cómo se pretende hacer campaña y gobernar para conseguirlos. En la práctica, esto se traduce en una metodología bastante clara. Se habla de una campaña austera, sin lujos, de un gobierno que dialogue hasta con sus mayores oponentes, y de un compromiso total con unos estándares éticos muy altos, tanto en la campaña como una vez en el poder.
Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que nos deja esta propuesta, que va mucho más allá de un ciclo electoral. ¿Cómo se consigue que una transformación política sea sostenible, que no se quede en algo pasajero? La respuesta, según se desprende del texto, parece estar en una ciudadanía muy activa y en un cambio cultural profundo.